Bueno, chicos, entonces vamos a ver el tema de Amadeo Avogadro. En el caso de este señor, pues como ya vieron la semana pasada la información que yo les mandé, su nombre completo era Lorenzo Romano Amadeo Carlo Avogadro. Él nació en Turín, en Italia, el 9 de agosto de 1776. En 1811, tras haber profundizado en los estudios de Dalton y Gay-Lussac, Avogadro enunció la hipótesis por la que ha pasado a la historia, la ley de Avogadro. Descubrió que, bajo iguales condiciones de presión y temperatura, dos volúmenes de gases diferentes contienen el mismo número de moléculas. Vamos a explicar lo de los globos. Todos los globos tienen el mismo volumen. Esto quiere decir que todos contienen el mismo número de moléculas. Si se fijan, son 3 gases diferentes. Tenemos al hidrógeno, en otro globo oxígeno y en otro globo nitrógeno. Esto quiere decir que no importa qué tengas en los globos, ¿sí? O qué estés usando, qué gas, qué elemento estés usando, si tú tienes el mismo número de volumen, tendrás el mismo número de moléculas. En 1820 pasó a ocupar una cátedra de física en la Universidad de Turín, cargo que desempeñó hasta su muerte, aunque tuvo numerosos problemas personales debido a su participación en la Revolución Política de 1821. Curiosamente, a pesar de su físico poco atractivo, Avogadro tuvo en su época fama de seductor, aunque llevó al parecer una vida intachable. Se casó y tuvo 6 hijos y financió con su patrimonio personal a los revolucionarios de aquella ciudad. Muy bien, entonces, si nosotros analizamos la historia y resumimos, podemos deducir que aparte de la ley que lleva su nombre, Avogadro ha quedado inmortalizado en el número 6.022 por 10 a la 23, que es el número de moléculas que hay en 22.4 litros de un gas a una atmósfera de presión y 273.15 grados Kelvin de temperatura, lo que se conoce también en física como mol. Sí, o sea, todos estos números, todas estas cantidades son condiciones ideales para que se dé ese valor. Entonces, nosotros tenemos 6.022 por 10 a la 23, muchachos. Por eso fue tan importante la semana pasada, ¿sí? Cuando ustedes desarrollaron la actividad. A ese número se le llama el número de Avogadro. Esta parte, ¿sí? Todo eso se le llama exponencial. Si nosotros desarrollamos esa exponencial, ¿sí? El número de Avogadro, así, realmente sería todo este número. Es un número muy grande. Entonces, como nosotros vamos a hacer operaciones con ese número, para no estar poniendo en la calculadora 6022000, así tanto, nosotros lo vamos a manejar así, en manera exponencial. Bueno, esto quiere decir que en un mol hay, ¿sí? Un mol de lo que sea, hay 6.022 por 10 a la 23. Tiene 4 unidades el número de Avogadro. Puede ser que utilice las unidades de átomos, moléculas, partículas o iones. Por ejemplo, en un mol de oxígeno hay 6.022 por 10 a la 23. Partículas, pueden ser átomos, pueden ser moléculas o pueden ser iones. Si a ti te preguntan cuántos moles hay, cuántos átomos, hay en un mol de agua, pues tú vas a decir, un mol de agua son 6.022 por 10 a la 23 átomos. Pero si te preguntan partículas, contestas en partículas o en moléculas o en iones. Si te preguntan cuántos hay en 2 mol de agua, mol o moles, ¿sí? También se dice, pues esta cantidad, o sea, el número de Avogadro lo vas a multiplicar por 2. Ahorita vamos a aprender cómo.
¿sí? Y eso te daría 1.20 por 10 a la 24. Pueden ser átomos, partículas, iones o moléculas. Esta es la actividad de la semana pasada. Yo sé que a muchos se les hizo, ay, sí, como que de kinder y no sé qué. Tenía una finalidad, es que conocieran al mol, ¿sí? O al número de Avogadro. Y es la relación, por ejemplo, una docena son 12 osos. Una centena son 100 manzanas. Si yo les digo un milenio, ¿cuántos años son? Pues 1000 años. Un siglo, 100 años. Y así sucesivamente, son referencias. Siempre que les hablen de mol, es otra unidad de medida. Un mol de átomos son 6.022 por 10 a la 23 átomos. Un mol de moléculas son 6.022 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Y así sucesivamente. Un mol de lo que sea siempre va a ser el número de Avogadro. Un mol de manzanas son 6.022 por 10 a la 23 manzanas, ¿sí? Entonces, la actividad de la semana pasada sí era muy sencilla, pero era para que ustedes vieran la relación, que el mol en química es una unidad de medida. ¿Para qué? ¿Para medir qué? Átomos, moléculas, partículas o iones. Muy bien, ahora vámonos a hacer problemas. Vamos a resolver los problemas. Como ustedes pudieron haber visto, si es que ya checaron las actividades, pues yo les dejé varios problemas. Traté de que fuera lo más claro posible en los ejemplos. Muy bien, entonces aquí el ejemplo yo no lo tengo totalmente desarrollado. Sin embargo, vamos a ver paso por paso cómo se resuelve. Van a ver que está demasiado fácil. Tenemos al primer ejemplo. El primer ejemplo nos dice cuántos átomos hay en 4.83. Muy bien, nosotros vamos a agarrar un lápiz. ¿Sí? Y vamos, pon lápiz por favor. Y vamos a empezar a resolverlo. ¿Sí? Este es mi dato. 4.83 mol. Entonces aquí le voy a poner 4.83 mol. Es una regla de 3. ¿Por qué regla de 3? Siempre voy a partir de lo que yo ya sé. En un mol, ¿sí? Hay o es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos. ¿Por qué átomos y no otra unidad? Porque aquí me está preguntando átomos. Entonces, 4.83, ¿sí? En 4.83 mol, ¿cuántos átomos hay? Entonces hago la regla de 3. Acuérdense que es cruzado se multiplica y se divide entre el de la esquina. ¿Sale? Entonces aquí se los puse desarrollado. 4.83 mol por 6.022 por 10 a la 23 átomos entre un mol. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tengo tachado este? Porque acuérdense que cuando las unidades se dividen, se eliminan. ¿Sí? Como se está dividiendo mol, se elimina esa unidad. Voy a ir a la calculadora. Entonces, aquí en la calculadora, yo ya le voy a poner, si se fijan, voy a multiplicar 4.83 por el número de Avogadro. Entre 1, ya sabemos que toda cantidad que tú la dividas entre 1 te va a dar lo mismo. Si quieren dividirla para asegurarse, pueden hacerlo. Les va a dar exactamente lo mismo. Entonces, calculadoras. Hay dos opciones de calculadoras. La calculadora física que pueden conseguir con un hermano, un primo o simplemente que se las compren. Es una muy buena inversión. Nada más que sea calculadora científica. La calculadora debe de traer alguna de estas dos teclas.
Puede ser una tecla que diga X 10 a la X o puede ser la tecla EXP. Cualquiera de las dos me sirve porque son exponenciales. También otra de las opciones que yo les había dado es esta, ¿sí? La calculadora con aplicación, ¿sí? Que yo les recomendé, hasta les puse el nombre, y esta es la que ustedes pueden tener en su celular. Entonces, pues así, fácil, nosotros vamos a ponerle 6.022 en la calculadora y comenzamos. Fíjense bien, vamos a hacerlo paso a paso. 6.022, y si se fijan, el por 10 no es literal. No le vamos a poner por 1, 0, no. Le vamos a poner exponencial. Aquí les estoy dando los pasos de uno por uno. Vamos a ponerle la tecla exponencial. Aquí en esta calculadora está, ¿sí? Aquí está, X. ¿Lo ven? Ahí me sale, no sé, ahí está, exponencial. Y luego vamos a poner 23. 23. ¿Se fijan? Porque estoy poniendo el número de Avogadro aquí en la calculadora. Muy bien, ahora sí, acuérdense que lo estoy multiplicando. Yo en este caso, en la explicación que les estoy dando, puse primero el número de Avogadro y luego lo voy a multiplicar por 4.83. Si ustedes lo hacen al contrario, pues también les va a dar lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Entonces voy por 4.83. Igual. ¿Se fijan? Y ya me dio el resultado. No es necesario que pongas todos los números. Yo me conformo con que pongas 2.90, o sea, 2 números después del punto. Y entonces vamos a ponerlo. Ya ahora sí, agarro el lápiz y luego pongo el resultado. 2.90 por 10 a la 24. Acuérdense que un resultado debe de tener el número, ¿sí? El resultado de la operación y las unidades. Si a ti te falta algo de esas dos partes del resultado, va a estar mal. Siempre número y unidades. Vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo 2, ¿cuántas moléculas hay en 12.6 mol de agua? Entonces, parto desde aquí. Un mol es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Esa es mi igualdad. Siempre va a ser la misma. Ahora, me está dando el dato. ¿Por qué aquí pongo moléculas? Pues porque me pide moléculas. ¿Sí? ¿Cuál es el dato? 12.6 mol. Ah, pues es el que le voy a poner aquí. 12.6 mol. Ahora sí, desarrollo, no sé, esto pues es lo que yo no sé, me está preguntando cuántas moléculas hay en esos mol. Entonces voy a desarrollar la operación. 12.6 mol. Lo multiplico por el número de Avogadro, lo divido entre 1 y eso me va a dar el resultado. Entonces, yo pues aquí les estoy poniendo la explicación empezando por el número de Avogadro. Me voy a la calculadora, le pongo 6.022 exponente, no por 10 literal, ¿sale? Exponente 23. Sí, aquí se los estoy poniendo por pasos. 6.022, la tecla exponente o X10 a la X, cualquiera de las dos teclas que tengas. 23, la tecla por 12.6 y luego igual, ¿sale? Entonces vamos por 12.6 y luego igual, ¿se fijan? Y aquí está el resultado. 7.58 por 10 a la 24. Entonces se lo pongo. Aquí es el resultado. 7.58 por 10 a la 24 moléculas.
¿Sí? Ahí está el resultado. Llega un momento en tus ejercicios que ya no tienes esto. ¿Por qué? Porque se supone que ya sabes hacerlo. Te lo puse paso a paso, te puse ejemplos y luego el formato de cómo debía de estar. Y llega un momento en que ya no tienes nada en los cuadritos, pero tú tienes que poner absolutamente todo. Entonces, vamos a la siguiente. Tercer ejemplo. ¿Cuántas moléculas hay en 867.9 mol de óxido férrico? Estos, lo que está aquí, los compuestos, o en un dado caso elementos, pues es parte del problema, pero ahorita no nos interesa, ¿sale? Entonces, pues no importa el compuesto o la sustancia que te estén dando. Entonces empiezo. Un mol es igual a 6.022 por 10 a la 23. ¿Qué? Átomos, moléculas o iones. Moléculas porque me está preguntando moléculas. Moléculas. ¿Sale? Y luego el dato que me están dando. Ahí está. Si un mol es el número de Avogadro, entonces 867.9 mol, ¿cuántas moléculas son? Es lo que voy a poner acá. Entonces, no sé, cambio de color para que se note. Voy a multiplicar 867.9 mol por el número de Avogadro. 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Moléculas entre, ¿sí? Entre esto, que es un mol. ¿Cuáles son las unidades que se dividen? Pues mol, por lo tanto, las quito. Por eso en el resultado me quedan estas unidades, moléculas. Muy bien, me voy a mi calculadora, borro lo que tenía antes y empiezo. Número de Avogadro, 6.022 exponente 23 por, y le voy al dato, 867.9 igual, ¿sí? Y aquí está. 5.22, te digo, no es necesario que pongas toda la cantidad. 5.22 por 10 a la 26. Pongo acá. 5.22 por 10 a la 26. ¿Qué unidades? Si me preguntan moléculas, pues las unidades van a ser moléculas. Moléculas. Si me preguntan iones, las unidades van a ser iones. Si me preguntan partículas, las unidades son partículas. Si me preguntan manzanas, las unidades son manzanas. ¿Sí? Y así sucesivamente para todos los demás problemas. ¿Sale? Entonces está muy fácil. De todas maneras, si tienes alguna duda, mándame un mensaje por el WhatsApp.